Para muchos de ustedes quizás cosas muy conocidas, pero entiendo que para muchos de ustedes cosas muy nuevas. Hebreos capítulo 9. Venimos hablando que Cristo, esta nueva forma de poner las cosas que Dios nos daba, reunir todas las cosas en Cristo y saber que Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que la ley, que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que el sacerdocio, que Cristo es mayor. Hoy vamos a hablar que Cristo es mayor de algo que Dios mandó al pueblo de Israel, que es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Quizá usted sepa lo que es el tabernáculo, pero usted tiene todo el derecho de no saber nada que es el tabernáculo y nosotros la responsabilidad de poder explicárselo desde el principio hasta el fin, o lo más posible, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 9, vamos a describir un poco cómo era esto del tabernáculo, cómo funcionaba, y después vamos a poder describir por qué Cristo es superior al tabernáculo y por qué lo que Dios trae como nuevo es mucho mejor a lo que queda atrás. Oramos una vez más. Padre Dios, Señor, venimos ante tu presencia, rodeados de debilidades, Señor, rodeados de trabajo, rodeados de cansancio, rodeados de rutinas, Señor. Pero qué picardía sería en este momento que eso nos gane. Señor, quisiéramos en este día poner la vista y las cosas en tu palabra, en el mensaje que podemos recibir, Señor. En estas canciones se ha hablado de la esperanza fiel, de Jesucristo, y quisiéramos seguir hablando de Jesucristo y que en el recorrido de tu palabra Cristo sea exaltado. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, Nacho nos había hablado de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Estaba establecido que las cosas funcionaban de una manera y ahora funcionarían de otra. Vamos a empezar describiendo el tabernáculo y cómo funcionaban de la antigua manera, de la manera que quedaría atrás. Vamos a leer y después vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poco, ¿sí? Un video muy corto que nos va a ilustrar un poco. ¿Leen conmigo? Dice el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, hablamos del primero, no el segundo, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiere decir un lugar físico, terrestre. Un lugar físico terrestre. Un lugar al que usted podía ir, que lo podía ver, que lo podía tocar. Un lugar físico terrestre. Este era llamado tabernáculo. Tabernáculo, si me mira para acá, es una tienda trasladable. Es como una carpa gigante trasladable, una estructura trasladable. En principio se llevó a través del desierto. Y después, a la hora de tener ya un templo, todo su contenido mayoritariamente o muchas de esas cosas se trasladaron a los templos, pero el tabernáculo fue muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la presencia de Dios es temible, pero la presencia de Dios era temible al ser humano, a los hombres y a las mujeres, y la presencia de Dios se manifestaba en el monte Sinaí con rayos y relámpagos y no podían acercarse, porque quien se acercara moriría. Sería imposible estar en pie. Solamente podía acercarse una de las personas a quien Dios convocase, y Dios le revelaba la palabra a ese líder para que el líder le transmitiera, pero la presencia de Dios era temible. El tabernáculo viene a ser la presencia de Dios en medio de su pueblo de una manera más cercana, es lo que tiene que simbolizar. Y dentro del tabernáculo, una estructura que ahora nosotros la vamos a conocer con muchas cosas muy especiales, con un orden. Por eso dice que esta estructura terrestre tiene un orden y hay un orden de culto. En ese lugar los hombres y mujeres se podían acercar a Dios y pedir perdón por sus pecados. Y estaban los sacerdotes, quienes sacrificaban, y sacrificando animales, hacían estas ofrendas a Dios por los pecados de las personas. Este era el tabernáculo y vamos a leer versículo 2. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban algunas cosas. 3. El candelabro, la mesa y de adentro de la mesa los panes de la proposición. Tras el segundo velo, quiere decir una cortina, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Uno era el lugar santo y otro el lugar santísimo. Lo decimos juntos, uno es el lugar santo y otro es el lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, donde se puede prender fuego
el incienso que libera un perfume, y el arca del pacto, atención, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Símbolos de la historia del pueblo de Israel y la historia de Dios con el pueblo de Israel. Y sobre esta arca del pacto, los querubines, que son ángeles de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte era el lugar santo. Entran los sacerdotes. ¿Cuándo? Entran continuamente, frecuentemente. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo directo, no había un camino directo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vamos a tratar de poder hacerlo entendible para todos. Tabernáculo, una tienda trasladable, presencia y simbología de Dios en medio de su pueblo. Dos partes, lugar santo, lugar santísimo. En la primera parte, la mesa y los panes de la proposición. En la segunda parte estaba el arca del pacto, que contenía dentro íconos, y vamos a ver objetos que son símbolos de la historia del pueblo de Dios con su Dios y la fidelidad de Dios con ellos. Y en la primera parte, en el lugar santo, podía entrar el sacerdote a ofrecer continuamente, pero en la segunda parte solo podía entrar el sumo sacerdote, una sola persona. Sumo sacerdote, autoridad sobre los demás sacerdotes, una sola persona, una vez al año, para sacrificar por los pecados propios y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiere decir, las cosas que ellos hicieron mal y no lo supieron, pero por todo pecado había que ofrecer. ¿Podemos ver el video? Dos elementos que se encuentran en el atrio o patio. El primer elemento que encontramos se ubica justo a la entrada del tabernáculo, la cual recibe el nombre de altar del holocausto o altar de bronce, en la cual se realizaban los diferentes sacrificios de animales. El segundo elemento del tabernáculo recibe el nombre de lavacro o fuente de bronce, la cual contenía agua para que los sacerdotes se lavasen después de ofrecer algún sacrificio. Introduciéndonos a la habitación que se encuentra en Acá vamos nosotros, es lo que leímos. dividida en dos segmentos a través de un velo. La parte derecha se denomina como lugar santo y la parte izquierda como lugar santísimo. El lugar santo presenta tres elementos. El primero de ellos recibe el nombre de la mesa de los panes de la proposición, que elaborados sin levadura y en número de 12 eran cambiados por los sacerdotes cada semana. Otro elemento importante es el candelero o candelabro de oro, la cual en su estructura presenta 6 brazos y un tronco principal. En la parte superior algunas velas, las cuales eran encendidas por los sacerdotes cada tarde. Al mismo tiempo tenemos el altar del incienso, que a diferencia de los demás, este es el único elemento que se encuentra justo al lado del lugar santísimo. Por último, tenemos el elemento más sagrado y más importante para el pueblo de Israel. Se ubicaba en el lugar santísimo y recibía el nombre del Arca del Pacto o Arca del Testimonio. Todo esto va de la mano con el día de la expiación, aquel famoso día que es el más importante para el pueblo de Israel, mencionado en Levítico capítulo 16, la cual consistía en que una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer la sangre de un cordero sin mancha sobre el propiciatorio, lo cual se encontraba por encima del arca del pacto.
De esta manera se efectuaba la expiación o perdón de pecados para todo el pueblo de Israel de manera nacional, solamente en este día en particular. Muy bien, ¿lo podemos congelar acá? Dejar esta imagen. Tenemos entonces el lugar santo y el otro que se llama lugar santísimo. Y todos los sacerdotes en el lugar santo al cual entraban habitualmente tenían la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Y al entrar en ese lugar dice que ellos, obviamente que estaban presentes en el sacrificio y que ellos comían de esos panes y que esos panes una vez por semana se tenían que reponer y poner nuevos panes. El altar del incienso, prender ese incienso es un símbolo de adoración. La palabra dice que nuestras oraciones llegan como perfume grato delante de la presencia de Dios. Eran un perfume grato que se levantaba en la ofrenda. Y el candelero o candelabro de oro, no solo que trae la luz, por supuesto, sino que esa lámpara funciona con aceite. Aceite, siempre que nosotros vemos el aceite, es la simbología del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que hoy habita en nosotros. Pero la luz del Señor estaba presente en ese lugar. Ahora, adentro del arca del pacto y en este lugar tan especial, es donde no entraba el sacerdote, entraba el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. ¿Podemos poner la imagen? No el video, la imagen. Si se puede ampliar un poco. Vamos a ver que adentro del arca, ese arca ven que tiene para llevarlo de adelante y de atrás. No podía llevarlo cualquier persona, sino las personas que Dios había indicado. Había mucho celo en eso. Y dentro estaban las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés. Estaba la vara que había reverdecido, que ahora lo vamos a explicar lo que era. Y también estaba el maná que Dios había dado a su pueblo. Vamos a hablar un poco para que usted conozca lo que es esto. Dios le había dado la ley a su pueblo y Moisés se la había transmitido. La ley es Dios, la ley es Dios, la ley es la justicia de Dios. La ley es lo que usted y yo queremos obedecer, pero no podemos. La ley revela quién es Dios y quiénes somos nosotros, y revela su santidad. La vara que reverdeció habla del sacerdocio, del que intercede, de alguien que intercede por los pecados. La Biblia relata que de las 12 tribus había una sola tribu que era la encargada de poder hacer el sacerdocio, que eran los levitas. Y para poder simbolizar esto, Moisés, y para poder demostrarlo delante del pueblo, ¿quién iba a ser la tribu encargada de llevar adelante el sacerdocio? Dice que cada una persona de cada tribu tenía que darle una rama, pero no una rama injertada en el árbol, una rama arrancada, una rama seca. Y dice que cada uno de los tribus, cada persona le tenía que dar una rama seca a Moisés, y Moisés la llevaría delante de la presencia de Dios. Tomados cada uno una rama seca, uno de los que dio la rama seca fue Aarón. Y estaba marcado de quién era cada vara, y al estar en la presencia de Dios dice que esa vara reverdeció, quiere decir tuvo brotes, tuvo flores, tuvo fruto. Entonces, al otro día fueron a ver de cómo habían estado esas ramas y fue evidente a todos que la rama que había sido elegida había sido la de Aarón. Quiere decir que Aarón y los levitas eran los encargados de hacer el sacerdocio para siempre. Entonces tenemos no solo la ley de Dios, sino también el oficio del sacerdote y el maná. El maná que era cuando ellos anduvieron por el desierto, Dios los alimentó, dándole el maná que caía del cielo. ¿Se podía conservar el maná? No, había que esperarlo cada día. Y la fidelidad de Dios hacía que una vez terminada la porción, todo lo demás se pudriese y al otro día. Imagínese, ¿no? Lo difícil que sería poder esperar a ver si al otro día volvería a caer. Y sin embargo, al otro día volvería a caer. Y Dios permitió que una pieza de ese maná no se pudra y se pudiese guardar acá. Simbología del pueblo de Dios. Ahora, es muy importante que arriba están unos querubines, unos ángeles enfrentados entre sí. Se enfrentan entre sí, pero no se miran a las caras, sino que las caras miran hacia abajo.
En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ellos son destituidos por su pecado y son expulsados del jardín del Edén. Y no podían volver a ingresar al jardín del Edén, y habían unos querubines, 2 querubines plantados con una espada, apuntando a quien se acercase. Y esto habla del pecado y la falta de comunión que tiene para con Dios. El que está en pecado está lejos de Dios. Y no hay ninguna posibilidad de tener comunión. Sin embargo, miren estos querubines. Están enfrentados entre sí, pero no se miran, no tienen ninguna espada, sino que miran hacia abajo. Y sobre la tapa del arca del pacto es donde se lleva el sacrificio de sangre. Los querubines no tienen ninguna espada para condenar ni matar a nadie, sino que sus rostros están mirando hacia abajo, mirando hacia donde está la sangre sacrificada. Y mirando la sangre, el sacrificio es hecho y el perdón de los pecados es realizado. El tabernáculo, entonces repasamos, lugar santo, con los panes, con el candelabro. Se me está escapando algo, pero lo tengo con los panes y el incensario, ahí está. Y el lugar santísimo, adentro, con el arca del pacto y con esta simbología tan importante. Ahora, póngase en el papel de un judío, yo también lo haré. Es necesario ir y continuamente ofrecer sacrificios. El temor más grande, imagínense de ellos, es estar en falta para con Dios, estar desaprobados delante de Dios y tener que habitualmente ir a sacrificar. Y una vez al año, que el sumo sacerdote entre y lo haga. Ahora habíamos dicho, los sumos sacerdotes son personas, así como los sacerdotes son personas, mueren y vienen otros, mueren y vienen otros. Ahora vamos a leer. Dice, versículo 9. Todo esto que hablamos, ¿no? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones. Abluciones son rituales que se hacen para el lavamiento y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Atención, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo que vendrá, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no uno como ese, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. ¿A dónde? Entró una vez y para siempre, no al lugar santo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No un perdón temporal de los pecados. Entró directamente, no en el lugar santo, entró en el lugar santísimo, una vez y para siempre obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a hacer un alto acá. Para los sacrificios de perdón de los pecados era necesaria sangre. Y para que el sacrificio fuese completo no solo había que entrar en el lugar santo, había que entrar en el lugar santísimo. Cristo pasa por encima de todo entrando en el lugar santísimo, no en un tabernáculo como el que se constituía acá en la tierra, sino muriendo en la cruz, resucitando y yendo al cielo mismo. Todas estas cosas que nosotros vemos en el tabernáculo son figura del cielo, Cristo traspasó los cielos, fue y entró en el lugar santísimo, obteniendo un sacrificio y un perdón de los pecados que no es temporal, sino que es eterno. Era necesaria la sangre, era necesario rociar con la sangre, y la sangre de Cristo
será la que pueda rociar ahora, no un incensario, sino la que se pueda rociar en nuestra alma, con la cual nos podamos nosotros identificar una vez y para siempre. Versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Quiere decir, todos los pactos se hacían con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata, quiere decir de color, lana colorada e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nosotros estamos acostumbrados a estas cosas, pero hay personas que ven estas cosas y llenar de sangre todo un lugar, muchos no entienden. Pero para que vean la falta de comunión de Dios con el pecado, y cuando hay pecado alguien tiene que morir, y la sangre se tiene que esparcir. Eran víctimas animales que tenían que ser con una característica. Y se hizo mucho tiempo, años y años. Y años y años entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año y sacrificó por el pueblo. Pero ahora Cristo viene a superarlo todo. Viene Él, el Hijo de Dios, sin pecado, a este mundo. Muere en la cruz, atraviesa los cielos, resucita, para dar un perdón no temporal, sino para dar un perdón eterno. ¿Con qué sangre? Con su propia sangre. Para darnos una herencia. La esperanza de poder, con nuestros pecados perdonados, poder ir al cielo. Dice que toda herencia no se puede llevar a cabo sin la muerte del testador, del que hace el testamento. Y Cristo muere y ofrece eterna salvación. Son cosas que usted debe conocer y que yo debo conocer. Sería muy difícil para los judíos poder tomar estas cosas. Sería muy difícil para los judíos. Hay cuestiones que nosotros recorremos cotidianamente, que nos las han enseñado, que nos las han mandado, que nos las han instruido, y ya les hemos tomado como quizás un gusto a la costumbre. Sería difícil para ellos abandonar todas estas cosas, dejar de llevar la víctima. Sería difícil para ellos pensar que no consistiese en esto todavía y que hubiese un nuevo orden. Pero Dios les estaba mostrando un camino más excelente. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Y quería darle una paz, no temporal, sino una paz eterna. Y una herencia no temporal, sino una herencia eterna. Hay algunas aplicaciones que quizá podemos sacar de esto. Yo lo primero que tomo es cómo el Señor nos enseña, con qué paciencia, ¿no? Cómo el Señor nos enseña y con qué paciencia. Hay un método en la enseñanza y en la docencia, que es hacer recorrer un camino en una actividad, hacerla memorizar, y una vez que usted la memorizó y que la tiene practicada, yo le revelo a qué se refiere. Vamos a hacer un ejemplo. Mire mi mano. Vamos a recorrer. ¿Estamos? Nudillo, hueco, nudillo, hueco, nudillo, hueco, nudillo. Nudillo, hueco, nudillo, hueco, nudillo. Hacemos ese recorrido. Quizás a usted se lo enseñaron en la escuela. Hacemos ese recorrido. Y ahora yo le digo, ¿qué meses del año tienen 31 y cuáles tienen 30? Los que tienen nudillo tienen 31, los que tienen hueco tienen 30. Enero, 31. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No se equivoca nunca más. ¿No es paciente así el Señor con nosotros? ¿No nos enseña? Nos enseña perfectamente. Y a los judíos, por más que les costara abandonar estas cosas, el Señor se las enseñaba de una manera y con una simbología que era imposible no entenderle. Quizás era difícil abandonarlo, pero era imposible no entenderle. El lugar santo estaba distanciado del lugar santísimo por un ¿qué? Por un velo.
Y esto está todo explicado. Jesucristo muere en la cruz. Y cuando muere en la cruz, ¿qué es lo que se rasga? El velo. El camino hacia el lugar santísimo está abierto. Es imposible no entenderle. Y lo primero que exalto es la labor pedagógica del Señor. Hay muchos que habrán dicho, realmente me cuesta mucho abandonar el ritual judío, me cuesta abandonar el antiguo orden, pero nadie puede decir que no entendió. A nosotros nos queda clarísimo. Cristo es el Cordero que fue entregado por el mundo. Y ellos venían de sacrificar víctimas sin mancha un montón de tiempo. Y Él es el Cordero sin pecado. Todo el mundo lo entendió. Cristo es quien se entregó, la persona de Dios hecha hombre, sin pecado, sacrificado por todo el mundo. Él, sin pecado, fue sacrificado y con su sangre nos limpió. Y con su sangre puede salvar nuestras vidas, no solo de una forma temporal, de una forma eterna. Lo otro que saco es que realmente nosotros, muchos de nosotros, hay cosas que no las valoramos tanto porque desde que las conocemos fueron fáciles. Por ejemplo, yo quiero ir en una dirección y quiero viajar, ¿qué hago? Pongo el GPS. El GPS me va guiando el camino por dónde tiene que ir el auto y dónde tengo que llegar. ¿Qué hacía antes la gente cuando quería viajar? Tenía que consultar el mapa, la guía Filcar, el plano, el segundo plano, tercer plano, todo lo que costó. Y hoy de lo fácil que es quizá no lo valoramos. Pero piense que no solo que la comunión de Dios con los hombres y los hombres con Dios costó mucho, sino que fue un proceso en el que Dios fue el primer involucrado en poner el tabernáculo, en poner los sacerdotes, en poner el sumo sacerdote. Había que haber un ritual de los pecados. Y usted y yo, en el momento que juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y oramos a Dios, tenemos una entrada perfecta en la presencia de Dios. Y en el momento que nosotros pedimos perdón a Dios, nuestros pecados son perdonados. Pero esto costaba mucho. Esto costaba muchísimo. Esto no fue un invento facilísimo. Primero porque costó la sangre de Cristo. Y usted y yo tenemos días buenos y tenemos días malos. Y en los días buenos y en los días malos podemos recurrir a Dios y tenemos una entrada directa al Padre. Tenemos una entrada directa al Padre, una entrada instantánea. No crea que por lo fácil que es, no fue costoso. Fue costosísimo. Fue costosísimo. Y hoy lo podemos disfrutar. Y como tercera aplicación, y para terminar, hay una aplicación que es ineludible. Que justificados con esta sangre, sin hacer más nada, solamente por la fe y creyendo en Él, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Hijo, por medio de su Hijo, Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted ha visto las imágenes, usted ha visto el video, usted le han hablado de Cristo. Usted tiene que pensar que si se muere, tiene que tener seguridad donde va. Y sería bueno que ese lugar del que está seguro que va sea el cielo. Quizás estas cosas le parezcan bruscas, la sangre del Cordero derramada, la sangre de Cristo, todas estas cosas tan puntillosas, hasta llegar a la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, clavado en un madero, muerto y resucitado. Pero es su única oportunidad de salvación. Esto quedará en un relato, quedará en una lectura, quedará en un video o quedará en su vida. Pero si usted en esta noche puede reconocer realmente la falta de comunión de Dios con el pecado, como la hemos descrito, la necesidad de sangre y la necesidad de muerte, y saber que Cristo murió para darle una herencia a usted eterna, no temporal, eterna, y Cristo dio su sangre para limpiarlo a usted, usted puede tener paz para con Dios hoy, en este mismo lugar y en este mismo momento, una vez y para siempre.
Hay días que nos cae la realidad encima y parece que todo lo sostenemos con nuestros propios hombros, con nuestros propios hombros. Nos llenamos de ansiedad. Cristo quiere ser su paz. Cristo quiere sostenerlo, quiere ser su paz. Pero no hay comunión entre Dios y los hombres si no es por Jesucristo. Tengo un compromiso de tomar en serio la sangre de Jesucristo. Esta sangre que rociaba el altar, que recorría todo este ritual, la sangre de Cristo. No hace falta que usted lo haga muchas veces, no hace falta que Cristo muera muchas veces. Cristo murió en la cruz y entregó su sangre. Ahora usted tiene que tener un compromiso de abandonar el pecado. Y si usted hoy se decide a tomar una nueva vida, pidiéndole por la fe a Dios que lo perdone, creyendo en Jesucristo, creyendo en que es el sacrificio suficiente y pidiéndole que con su sangre lo limpia, en la oración que usted haga con sus palabras, Dios lo perdona. Con un perdón que no será temporal, sino que será para siempre. Y traerá algo a su vida que hoy el dinero no lo puede comprar, que es la paz. El día que le toque morir, usted estará en el cielo con Dios. Y la paz de estar en los brazos del Señor, porque tenemos comunión con Él. ¿Usted necesita esta sangre de Cristo? No necesita sacrificar ningún cordero. No necesita ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, ni ningún día marcado. Con Cristo Él es suficiente. Él es el cordero suficiente de un mejor pacto, que quizá era difícil de abandonar, pero es suficiente para usted y es suficiente para mí. Oramos. Padre nuestro, Señor, en esta noche queremos darte gracias por Jesucristo, el cordero suficiente, por quien tenemos paz, por quien podemos tener eterna paz. Señor, te damos gracias que muchos te hemos recibido. Hemos comprendido que Cristo murió en la cruz. Y todos nuestros temores y toda nuestra inquietud se ha volcado sobre Cristo. Y habiendo sabido que su sangre nos limpió porque la hemos aceptado y hemos aceptado ese sacrificio, sabemos que nuestros pecados son perdonados. Hoy y para siempre. No es temporal. No es una vez al año. Es para siempre. Y con las circunstancias de la vida y con las ansiedades y con todas esas cosas, el Señor nos sigue sosteniendo. Porque aparte de ver perdón y vida eterna, hay comunión. Y cada día podemos entrar y decirle lo que nos pasa. Y cada día podemos derramar nuestro corazón en la presencia de Dios, sin esperar el día, sin necesidad de una persona que nos ayude, simplemente creyendo en Cristo con nuestras palabras. Gracias por nuestro Salvador. Que toda persona que nos visite en esta noche no deje pasar la oportunidad de poder ser limpio con esta sangre y de tener paz para con Dios. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.